Sí, Y hay seguro, sí, sí. Hay una parte que quedó grabada, pero esta me parece que... Bueno, entonces, ahí, con respecto a esto, también hagamos ahí un poquito de- de pausa para también hacer referencia a esto de eh, las nociones de Bauman y las nociones de este autor que a mí me interesa compartir hoy también. A ver, voy a compartir un poquito acá, a ver si nos deja. Compartir, digamos, estas nociones de Renato Ortiz, que es el otro autor que a mí me interesa compartir hoy. Renato Ortiz, entonces, ahí que va a tardar un poquito en cargar, Renato Ortiz lo que nos menciona, ahí se frenó un poquito internet, pero si me escuchan me avisan. Eh, Renato Ortiz entonces lo que menciona, ahí creo que se ve en pantalla de vuelta, si no se ve, después les voy a compartir el texto, pero internet está un poquito lenta ahora. Pero van a ver ustedes que aparece acá en la cuarta parte de la clase, ustedes díganme por qué yo continúo y Sí, sí, lo vemos, profe, hagan las sí, preguntas lo que, vemos, hagan las pero preguntas justa. que necesiten porque a veces internet se frena un poquito y quedamos medios congelados, ¿no? Cuando hablamos de Ortiz, que es Renato Ortiz, este pensador brasileño, sociólogo, docente, doctor también en filosofía, hay una situación que Ortiz menciona como pensador. Él nació en 1947 en San Pablo, en Brasil, y hace referencia a esto de la modernidad, pero ya con un enfoque sociocultural hacia nosotros, hacia América Latina. Tengan en cuenta esto también, ¿no? Y digo por las dudas si se termina la, la charla. Creo que nos quedan unos minutos todavía, pero ante la duda se termina, nos conectamos un ratito más. También lo que hace Ortiz es hablar con nosotros de esta noción de trasplante cultural. Tengan en cuenta esto que lo habíamos mencionado, incluso así dentro de nuestras charlas, esto que yo les citaba a otro sociólogo brasileño que se llamó Celso Furtado, que tenía que ver o que hacía referencia a las sociedades trasplantadas, ¿no? Este señor que está en pantalla es Renato Ortiz, pero Celso Furtado también habló en su momento de estos trasplantes culturales. Nosotros, producto de la conquista y primero el descubrimiento, después la conquista y la colonización europea, primero de España y Portugal, y después de los países de origen anglosajón como Inglaterra y Estados Unidos, promovieron, si se quiere, las transferencias culturales de la modernidad hacia América Latina, pero sin los elementos tradicionales que tuvieron las otras sociedades. A ver, vuelvo un cachito para atrás para que se entiendan. Las otras sociedades, sobre todo las sociedades europeas, mantuvieron durante su historia una serie de tradiciones que no cambiaron con el tiempo. Y Entonces, juega bien. eso le da Ah, origen, no sé si se escucha, eso le da origen a la modernidad, a este paradigma cultural que hablamos nosotros, apoyado, sostenido por la razón, pero con una identidad cultural propia. En cambio, en América Latina esto no sucedió de la misma forma. Ahora, ¿por qué las invito a ver el texto de Renato Ortiz? Porque él lo que hace es analizar qué pasó con este arribo de culturas europeizadas a América Latina y cómo esto a nosotros nos dejó con un sentido de modernidad, pero heredado, no propio. ¿Tenemos modernidad en América Latina? Sí, pero incompleta. ¿Esto qué significa? Que los procesos culturales de transmisión, de transposición cultural, dejaron a los estados latinoamericanos con una identidad cultural desarmada, desarticulada, en proceso, fragmentada. Recuerden que nosotros hablamos español por herencia europea. No sé si me explico. ¿Se entiende de ahí?
Hago una pausita para ver si me escuchan. ¿Sí? Sí, profe, se Sí, entiende. sí. Entonces, cuando hablamos de esto, de las tradiciones, nosotros hacemos referencia a que las culturas, ¿sí? Tomen esto en plural. No habla Renato Ortiz de una América. Renato Ortiz lo que sostiene es que hay, para entender la realidad de la modernidad en América Latina, habla de varias Américas. Y esto tiene que ver porque no hay una sola identidad, sino que hay muchas. Y ahí habla de varias palabras que quizás ustedes leyeron en algún momento con algún otro autor, pero yo las refiero en el texto de la clase, que después les va a quedar a ustedes también grabada y demás, con respecto a esto de las varias Américas, con respecto a estos procesos de multiplicidades étnicas. Nosotros somos un compuesto cultural. Recuerden ustedes, América Latina es un mosaico cultural diverso y heterogéneo. Esto significa que tenemos, por un lado, piensen conmigo en una mesa imaginaria de tres patas. Piensen conmigo en una mesa imaginaria de tres patas. La primera pata es la pata aborigen, es decir, los pueblos originarios, las primeras poblaciones de América, que son las que construyeron los primeros rasgos culturales. La segunda pata que sostiene esta mesa, que somos como mosaico cultural, es la pata europea, es decir, a partir de la transferencia cultural de la conquista y la colonización europea, se constituye el otro pilar, a donde nosotros apoyamos nuestras maneras de entender la cultura, la historia y los demás procesos sociales, culturales, políticos. Y la tercer pata, porque con dos patas, si la mesa tiene tres, con dos patas la mesa se caería, la tercer pata es el componente africano. ¿Y esto qué significa? Las personas en situación de esclavitud que fueron traídas desde distintos lugares del África, de Angola, de Mozambique, de Nigeria, del Congo, del centro africano, del sur, fueron trayendo determinados contingentes de personas a realizar trabajo forzado, a realizar trabajos en situación de esclavitud. ¿Para quiénes? Para los grupos dominantes de la época que eran las sociedades europeas. En principio Portugal y España. Después se fueron sumando otras también etnicidades y otras culturas como Francia y los demás países, los Países Bajos también fueron en su momento comerciantes de personas en situación de esclavitud. ¿Por qué hablamos de personas en situación de esclavitud y no de esclavos? Porque si no, le daríamos una categoría única a las personas que están en esta situación producto del trabajo forzoso. Entonces las personas no nacen esclavos, sino nosotros después leemos que había esclavos, comerciantes y había personas libres y no le damos a esas personas la entidad que tenían antes. Estas personas fueron sometidas, por lo tanto son personas en situación de esclavitud. Estas tres patas, el componente aborigen, el componente europeo y el componente africano, lograron que América Latina se transformara en un gran proceso de mestizaje. Otra de las palabras que van a ver que Ortiz utiliza con mucha frecuencia. El mestizaje cultural, religioso, político, ideológico. Entonces, ¿por qué es tan importante que ustedes conozcan esta mirada? Porque Ortiz, a diferencia de Terán, lo que hace es poner a la modernidad no como un proceso económico y político solamente, sino como un lenguaje, como un discurso. No sé si me explico la diferencia de ahí. ¿Entiende? Hago una Sí. pausita. ¿Sí? Entonces, ahora después las voy a escuchar un poquito a ustedes. Cuando hablamos entonces de este proceso de invasión, descubrimiento, conquista, que en realidad fue un proceso colonizador, no se puede establecer la modernidad como un tipo de cambio, que sí lo va a decir Terán. En cambio, Ortiz va a hablar de un discurso, de una narrativa y en un lenguaje. La modernidad para nosotros es un proceso de adaptación para América Latina, que todavía está incompleto. Por eso, ustedes cuando lean a Ortiz, que es muy interesante, van a ver que él dice de la modernidad incompleta a la modernidad mundo. Cómo nosotros nos adaptamos a este mundo. ¿Bien? A eso me refiero. Por eso esto, la modernidad en América Latina, surge de una síntesis.
¿sí? ¿Y por qué dice esto, de esta síntesis cultural y histórica? Y acá usa otra palabra que yo lo pongo en pantalla también, para que ustedes cuando lean a Ortiz, tomen en cuenta. ¿Cómo nos va a identificar a Ortiz como sociedades? Dice Renato Ortiz que somos civilizaciones de contacto. ¿Esto qué significa? Aprendimos de manera invasiva por contacto con otras culturas y dejamos de lado paulatinamente, producto de este proceso de colonización, lo originario, las tradiciones, que se fueron transformando. Hay grupos hoy que conservan ciertos rasgos de tradición, por ejemplo, los pueblos originarios de la Argentina, pero eso ya está transformado, ya no hay propósitos puros, ya lo que hay es un mestizaje cultural que, si bien se rescatan algunas de estas tradiciones, de esta cosmovisión, todavía no están las tradiciones arraigadas, como en las sociedades orientales, por ejemplo, que tienen miles de años de tradición. ¿Sí? Japón, China, ¿no? El sudeste asiático, la India, tienen, digamos, un montón de tradiciones, un conjunto diverso, cultural, que después hace que la modernidad se pueda ver como un proceso que empezó a desarrollarse con el cambio de la tradición, con el avance. Como las tradiciones nuestras fueron violentadas, como acá lo que se trató de traspasar o trasladar un modelo cultural al otro, acá existía un modelo cultural, un desarrollo, pero todo eso fue transformado producto de la colonización. Por ejemplo, yo les puse acá una cita para que ustedes tengan referencia, ¿no? Si me escuchan. Dice Ortiz, por ejemplo, que ustedes revisen el texto. En México, durante un siglo de dominación española, la población indígena se redujo de 25 millones a 1. O sea, traten de pensar la destrucción social, cultural, humana, que generó el proceso de conquista, descubrimiento y colonización. Por lo tanto, esas tradiciones que formaban parte del origen, si se quiere, de este origen cultural que tenía la región, fue suplantada, sustituida. ¿Quién hizo eso? Obviamente el modelo colonizador. Por eso la modernidad, van a ver que Ortiz señala, que es un proceso sincrético. Ahora, ¿qué es el sincretismo? Piensen conmigo, ¿no? Esto de tener, a partir de un proceso cultural, unificarlo con otro para que no se pierda. Y ahí les puse un ejemplo religioso con un cuadrito en pantalla que también hace referencia, en este caso, a las religiones de raíz africana, ¿no? Quizás ustedes en algún momento leyeron o conocen a alguien que sea partícipe o que tenga puestas sus creencias en estos cultos, en estas religiones sincréticas, ¿no? Como el Umbanda, que en la Argentina hay muchos cultores, de hecho, hay muchos templos que conservan estas tradiciones que tienen raíz africana. Esos africanos después fueron al Brasil, se fusionaron con las culturas del lugar y adaptaron sus procesos religiosos, sus creencias, sus rituales a este santoral católico, que hicieron una especie de sincretismo, de unificación. Y ahí les puse una referencia cortita con respecto a los dioses o a lo que ellos consideran los orishás, con respecto al santo católico, ¿no? Por ejemplo, en la santería cubana, el Eguá, por ejemplo, es en el santo católico el niño, el San Antonio de Padua. Orula, por ejemplo, representa en el santoral católico a San Francisco de Asís. Yangó, en la cultura o la santería cubana, Santa Bárbara. Es decir, los santos o las figuras o las deidades que representan a estas religiones de origen africano fueron sincretizadas con el santoral católico, fueron fusionadas, unidas. Entonces ahí está el tiempo, ¿no? Si nos llegamos a quedar sin tiempo, eh, que ya nos quedan unos minutitos. Yo después les voy a pasar la grabación para que ustedes puedan leer con más detenimiento, que ahí ya nos quedan unos minutitos. Los que puedan quedarse unos minutitos más mejor, conectados, digo, salvo que tengan ahora otra clase, si no me avisan. Pero América Latina entonces tiene estos procesos de mestizaje, e incluso Ortiz va a señalar a figuras históricas que tienen mucho que ver con la realidad argentina, como son José de San Martín y Sarmiento. ¿Por qué habla de esto? ¿No? Porque Sarmiento, en su momento, cuando inaugura el modelo pedagógico, lo que va a ser después el sistema cultural de la Argentina, el sistema educativo,
considera, por ejemplo, que la educación de las masas populares podría llevar a una transformación efectiva de las sociedades latinoamericanas. Fíjense cómo esta noción de construcción cultural también le va a dar origen a estas posturas nacionalistas, a estos valores heredados. Bueno, para finalizar, si se pueden quedar algunos minutos más, los valores heredados de la Revolución Francesa, va a decir Ortiz, ustedes van a ver libertad, igualdad, fraternidad, movilizan esto, ¿no? Estas pasiones, esto de que se logran estas libertades, pero no para todos. Tomen en cuenta eso también, que este concepto es muy relativo, como lo toma Ortiz. Hablamos de libertades, sí, pero las libertades en principio, con esta modernidad, fueron vinculadas a realidades oligárquicas, fueron vinculadas a grupos dominantes que siguieron construyendo con el tiempo estos estados-nación, pero diferenciando entre esta mirada europea, que sí tiene relación y tradición, con respecto a las tradiciones o los lugares en donde tenemos nosotros esa identidad. Por eso Ortiz van a ver ustedes que avanza en su texto y dice, yo lo pongo en mayúscula, se desea aquello que aún no se es. Por eso hablamos de la modernidad incompleta. Y después esta modernidad se va a convertir en mundo por sus procesos de adaptación y continuidades, ¿no? Por eso van a ver ustedes, yo les pongo acá las notas al pie, las referencias históricas y de lectura que tienen que tomar en cuenta, y también hacer una referencia a dos elementos que toma Ortiz, que ahora no nos va a dar el tiempo porque se nos termina la clase, con respecto a cómo fue vinculado el tema de las tradiciones culturales, y las que eran originarias eran vistas como atrasadas, por eso se va a hablar de civilización o barbarie, y por qué la civilización va a estar siempre de alguna manera condicionada por la mirada europeizada, por la mirada de Europa, ¿no? Que se va a transformar después con el tiempo, sobre todo a partir de la influencia francesa en la Argentina. Por eso hay muchas calles, muchas ciudades de la ciudad de Buenos Aires que hacen mucha relación con esta estructura, con esta manera de construir esta modernidad. ¿Pero a través de qué? De la imitación, a través de ver modelos culturales y después tratar de hacer lo mismo en las regiones de América Latina. Por eso Ortiz señala muy bien que la modernidad nuestra está incompleta. Por eso después nos vamos transformando en esta modernidad mundo. Nos adaptamos, pero nosotros no terminamos aún este proceso de modernidad. A pesar de todo el tiempo que pasó, a pesar de estar en la posmodernidad y en estos avances, ¿no? Si bien los compartimos, para nosotros todavía eso está incompleto. A eso me refiero. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Hola. Bueno, entonces, a ver, un ratito, a ver, ¿ya se van? ¿Tienen otra clase? ¿Tienen ahora con el otro profe o no? No, no. ¿No? Ah, bueno, entonces no sé quiénes están todavía conectados. Bueno, nos quedan unos 5 minutos, así que vamos a aprovecharlo para escuchar a ustedes sus opiniones, por dónde van leyendo, cómo están. ¿Se enteraron si vuelve la luz al instituto? ¿Cómo fue esta semana? Raras, ¿no? Diferente. Fueron raras porque aparte como que ya de por sí, viste que nosotros éramos menos, ¿me Sí, escuchan bien? Anda sí, mal el wifi. Éramos muchos menos, estaban los profes menos preocupados, entonces ahora capaz en las clases somos 10 7 no rondamos de eso, entonces es como difícil. Y va a ser claro, difícil también la vuelta, porque claro. seguramente vos vas a tener que volver a repasar esto o hacerle un paneo general, porque de 20 30 a 7 sea, hay mucha diferencia. Sí, sí, Y sí, además claro, sí. no tenemos, es el primer Zoom o sea, no, el segundo Zoom que tenemos. Tuvimos un de metodología Ah, ah, ok. y no más Sí, que esos. está Después bien. todos mandan textos, 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 y es como, bueno, leo el texto, pero ¿quién me da el marco teórico No, seguro, desde no, qué entonces, mirada abordo totalmente, el texto? totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que en mi caso, digo, ¿no? Que yo uso mucho los espacios para grabar, pero a todos nos tomó de sorpresa el tema de cómo se extendió en el tiempo. Yo pensé que era un Claro, cable. sí, sí, es que pensamos que era jueves y viernes y ya ca- el lunes siguiente volvíamos.
Yo Pero bueno, pensé lo que, bueno, por ejemplo, de tu clase, que yo rescato, es que, por ejemplo, el día que no tuvimos el primer martes, que fue de la marcha, sí, tuvimos un caso que yo tipo, lo imprimí y eran como con palabras habladas así, sí, sí, ¿entendés? sí, sí, Ahora, una cosa es seguro. que te suban un texto y que vos lo leas y que decís, bueno, ¿de dónde lo interpreto? Y otra Claro, cosa es que, claro. bueno, que haya un resumen como de parte del profe. Ahí cambia No, un poco. sí, 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 obviamente. Yo cuando publicás una clase escrita, viste que tenés que adaptarlo a lo que ustedes están leyendo y poner ejemplos y bueno, yo igual, saben que cuentan conmigo, que me escriben cuando quieran, no hay problema. Y yo lo que voy a hacer ahora, una vez que guardo esto, lo subo a YouTube para que ustedes tengan y lo puedan consultar cuando quieran. Yo paso los enlaces y después, si quedó algo pendiente, viste que tenemos una hora y siempre, bueno, ahora yo me paso siempre un poquito, pero si quedó algo pendiente, si vamos a suponer vos, Faustina, o los que están en línea, o el resto, quizás los que hoy no estuvieron, que son unos cuantos, no dejen de alguna forma de preguntar. Anímense, bueno, estoy leyendo a Ortiz y me quedé en esta parte, estoy leyendo a Terán y estoy con, no sé, con la flexibilización o la competitividad o la caída del bloque soviético me perdí. Es decir, hay ciertas cosas que ustedes por ahí, no es lo mismo leer solo o sola que teniendo siempre un registro o un lugar a donde compartir. Igual yo no voy a dejar de hacer estas cosas. Yo me relajé un poco con respecto a las clases grabadas por la presencialidad. Entonces no me parecía quizás que compartir siempre este tipo de modelo a ustedes les iba a resultar más útil. Bueno, ahora que veo que esto tiene un desarrollo más complicado, yo pensé que iban a cambiar un cable, iban a poner el medidor y se terminó el problema, pero ahora resulta que es mucho más Es que el difícil. tema es que ahora ya extendieron la suspensión de clases hasta el viernes. Sí, El viernes, si no van, sábado y domingo tampoco van a ir. Y el lunes es de vuelta lo mismo, porque el lunes tienen que esperar, van a suspender las clases seguramente sí, para ver si ese día van, si no van, van a decir, bueno, tomamos, que no me quejo, no, por supuesto, deben estar haciendo un esfuerzo enorme, tanto los chicos del centro de estudiantes como los directivos del instituto. sí, Pero bueno, Claro, nada, yo pensé que lo era que jueves y pasa, viernes y sí, listo. bien, El lunes sería todo lo que bueno, pasa normalidad, más pero por no. el tema burocrático. seguro. Yo Es más por el también, tema si les parece, burocrático sí, te escucho, perdón, te de- escucho bajito. no, perdón. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Hola, bien, Hola a todas. Bueno, yo soy Pamela, me reincorporé el viernes, yo iba a turno tarde. Por lo que tengo entendido, también está con el tema del ENRE, o sea que hay un tema muy burocrático, que eso no lo puede mover mucha claro, gente, claro. o sea, Hay que ya esperar, está, que sí, eso muy claro, hay que esperar, no es algo que está en contra o es algo porque se fue a la marcha, sino que bueno, fue algo que detectaron y tienen que esperar, lamentablemente. Eso es claro, lo que yo tengo entendido. sí. Por otro lado, quería preguntarle si esos textos que usted mostró los iba Sí, a subir en clase. están, sí, están todos. Ah, este de la clase también lo subo, sí, sí. Sí, 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 porque como que está más sintetizado, por Sí, ahí me va a claro, ayudar más claro. para preguntarme, porque Están en la como primera que publicación, Pame, si querés después te mando captura. Sí, 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 sí. Es sí, la sí, ahí idea. ya tengo con todo y ya me estoy organizando. Lo que pasa es que al estar sintetizado es mucho más fácil por ahí hacerte la orientación para estudiar. Sí, 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 seguro, sí, es la idea. Es la idea, sí, sí. Trabajar con el texto. Bueno, se va a cortar en cualquier momento, gente. Así que gracias de verdad por la onda, por estar, por conectarse, por preguntar. Así que cualquier cosa saben que tienen el Classroom. Yo les publico todo ahí. Y después Dale, Dale, profe, gracias a profe. voy a vos ver si por